Hoy damos comienzo a una serie de enseñanza que le hemos titulado Estás en casa. Y hemos seleccionado ese título porque cada uno de nosotros de forma profunda anhela estar en casa. Sea en la casa o en el hogar en el que estás ahorita, donde te sientes cómodo y cómoda, o a veces estamos viviendo en situaciones temporales complicadas y difíciles y lo que añoramos es el hogar de nuestros padres, el hogar que teníamos o el hogar de nuestra niñez, pero hay un deseo profundo en nosotros de querer estar en casa. Y la realidad es que ese deseo profundo no es nada más que latinoamericano, es un deseo universal de básicamente toda la humanidad de querer llegar a casa. Es un sentimiento profundo que hay inclusive en el idioma español. No tenemos una palabra específica para describir ese sentimiento, pero los alemanes lo describen de la siguiente manera. Le llaman Unheimlichkeit. Unheimlichkeit, y es una sensación de vivir en un lugar que no es realmente nuestro hogar. Es vivir con ese sentimiento profundo de que no estamos en donde pertenecemos. Los portugueses, o más bien los brasileños, en portugués tienen una palabra que se llama saudade. Y saudade en portugués describe un profundo estado emocional de añoranza nostálgica o profundamente melancólica por algo ausente o alguien a quien se ama. Saudade es algo que sentimos cuando estamos, por ejemplo, lejos de alguien a quien amamos. Es un sentimiento inclusive algo alegre, porque permite sentir el amor en la ausencia y que el amor no desaparezca. Así lo describen los brasileños. Los galeses, en Gales, tienen una palabra y le llaman iraez. Iraez, la palabra galesa iraez, no tiene equivalente en español, pero incorpora el anhelo de un hogar, una persona, una figura que tal vez quizá nunca haya existido. Sentir iares es experimentar una profunda sensación de incompletitud. En otras palabras, que no estamos completos. Teñida de anhelo. Es un echar de menos lo que no somos y la aceptación de que nos encontramos incompletos. La realidad es que vivimos en un mundo que de ninguna manera puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y en lo profundo de nuestro ser siempre hay una necesidad de querer estar en casa. Hay una necesidad de algo que hemos perdido o de alguien que hemos perdido. Lo cual nos lleva a preguntar, ¿por qué es que cuando estoy en este país quisiera estar en mi país de origen? Cuando estoy en mi país de origen, quisiera estar en los Estados Unidos. Y cuando estoy en una casa, quisiera estar en otra. Y cuando tengo un carro, quisiera tener otro. Y cuando tengo un trabajo, quisiera estar en otro trabajo. O inclusive cuando estoy en una relación que pensé que iba a llenar los deseos más profundos de mi corazón, me encuentro que tampoco los puede satisfacer. ¿Por qué ese sentimiento universal en la raza humana de que no me siento en casa? ¿Por qué muchas veces nos sentimos que no pertenecemos? Llegas a un lugar y te sientes que no perteneces. Te sientes separado, marginado, aislado, alienado y muchas veces sin poder explicarlo. ¿Por qué me siento que pertenezco y a gusto y de pronto me encuentro insatisfecho o insatisfecha? Jeremías en el capítulo 31 de la Biblia, literalmente le está hablando a un grupo de refugiados, un grupo de exiliados, y todos los que han sido refugiados o han sido exiliados saben y conocen bien el sentimiento de todo lo que te es arrancado y la añoranza y la nostalgia de lo que has perdido. Hay gente inclusive que han pasado los años y no echan raíces en el lugar donde están porque sus sentimientos de añoranza y su corazón les sigue diciendo, tú aquí no perteneces. Pero cuando regresan al lugar en el que piensan que pertenece, se dan cuenta que es una temporalidad y una experiencia temporal lo que van a encontrar. Y Jeremías le está hablando al pueblo de Israel
Y le está hablando a un pueblo que literalmente no está en casa. Literalmente él maneja este tema y le da una perspectiva a Israel que amplía el entendimiento. Y mira lo que dice, y voy a leer, de hecho ese capítulo 31 de Jeremías lo deben leer completo, porque en las próximas semanas lo vamos a estar desglosando, desempacando. Hoy vamos a mirar solo los versos del 10 al 14. Y mira lo que dice Jeremías. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas. El Señor que dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva. Y los rebaños y las manadas saludables, su vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. Yo quiero detenerme en ese verso 12 por un segundo, porque está describiendo Jeremías una situación realmente extraordinaria. Ellos estuvieron por 70 años exiliados. En otras palabras, los habían sacado de sus casas, habían destruido sus casas y los habían llevado como refugiados y como exiliados a Babilonia. Y en ese proceso Jeremías le está hablando acerca de su futuro, acerca de las promesas de Dios para ellos. Y les está hablando y cómo compara ese verso 12 y dice, desaparecerán todas sus tristezas, su vida será como un jardín bien regado. La referencia particular en ese verso a un jardín se refiere al jardín del Edén. Mira lo que dice el verso 13. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres jóvenes y viejos se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Lo que él está respondiendo ahí de una forma muy pintoresca y de una forma muy bien ilustrada es por qué añoramos estar en casa. ¿Por qué hay un deseo profundo? Y él está respondiendo, ¿por qué nos falta algo? Porque hay algo en un sentimiento que sienten que algo les ha sido quitado y como pueblo guardan una memoria colectiva de un estadio o de un recuerdo anterior y unas vivencias mejores. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. En las próximas semanas vamos a ver entonces, hoy aprenderemos por qué añoramos estar en casa. La próxima semana vamos a ver por cómo podemos regresar a casa. Y la última semana, cómo sentirme en casa. No te lo quieres perder. El contexto de Jeremías 31 es este. Israel ha sido invadido. Sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus ancianos han sido saqueados por el imperio babilónico. Es como decir, el país más poderoso de la tierra en ese momento había saqueado al país y sus hijos y sus hijas fueron llevados como prisioneros, como esclavos, como cautivos. En otras palabras, los sacaron de su patria, los sacaron de su tierra, los sacaron de su hogar y de su casa. Y están todos exiliados en Babilonia. Y en el pasaje, el verso 10 y 11, Jeremías les dice, el Señor que dispersó a su pueblo, los reunirá y los cuidará. Hay una promesa increíble ahí. Aunque ellos están sin hogar, están sin patria, Dios le hace esa promesa. Los voy a reunir y los voy a cuidar. Y a lo mejor tú estás pensando, bueno, eso está bien para el pueblo de Israel, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ellos después de 70 años regresaron del exilio y regresaron a Israel. Pero no solamente es Jeremías quien nos habla acerca de un exilio y acerca de una promesa de restauración y una promesa de regresar a casa, sino que lo encuentras en la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Y te voy a pedir un poquito de paciencia porque vamos a leer varios versos para demostrar el punto de cómo Dios
habla a su pueblo acerca del exilio y la promesa de sacarlos de ese lugar de añoranza, ese lugar vacío, ese lugar de no sentirse en casa. El Señor hace referencia continuamente a que los va a traer de vuelta a casa, de que los va a traer de vuelta a su tierra, de que los va a traer del exilio. Si estudias cada una de las profecías, los reclamos son extravagantes, exorbitantes y enormes. Por ejemplo, déjame compartir algunas de ellas de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Van a estar de vuelta en casa. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y les haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si estás familiarizado con las promesas de Dios, es en el jardín del Edén donde Él se paseaba en la fresca de la tarde y la presencia de Dios de forma continua habitaba entre la gente. En el tabernáculo, en el desierto, Él dijo, construyan un tabernáculo en medio del pueblo porque quiero habitar entre ellos. Mientras ellos están en el exilio, Él dice, yo los voy a traer de vuelta a casa, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivirán en la tierra que yo les di a sus antepasados. El verso 33 dice, así dice el Señor omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará toda la tierra desolada y ya no estará desierta la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín del Edén. Hay una promesa de parte de Dios mucho más amplia que la restauración específica de Israel después de 70 años de exilio. No solamente les está hablando al pueblo de Israel, sino que le está hablando a cada uno de nosotros y la condición humana y su promesa de restauración y de devolvernos al lugar que Él tenía planificado desde el comienzo. Las ciudades que antes estaban en ruina, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Si miras Apocalipsis 21, te va a hacer referencia a un nuevo cielo y a una nueva tierra y a una nueva ciudad que desciende del cielo. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado. Reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Me encanta ese pasaje, porque no solamente les está diciendo te voy a traer de vuelta a casa, sino que te dice te voy a restaurar con creces todo lo que te ha sido quitado, todo lo que has perdido, todo lo que tu corazón añora de forma profunda y que muchas veces experimenta decepción tras decepción tras decepción. Isaías en el capítulo 35 vuelve a reforzar el mismo mensaje, hablando del exilio y hablando de traerlos de vuelta a casa. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Tienes que entender, son imágenes que te dan la oportunidad de visualizar lo que Él está diciendo, ¿verdad? Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina y vendrá a salvarlos. Tú puedes entender el amor, el corazón profundo de Dios y su deseo de llevarte de vuelta a casa. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal.
Es increíble. Y podemos mirar profecía tras profecía relacionada al exilio, pero no solo el exilio físico de Babilonia, sino el exilio de la raza humana cuando decidimos ser nuestros propios jefes, nuestros propios dioses, pecar, y eso nos separó del lugar de Dios, de donde Él nos tenía. Isaías 19, 23, 25. En aquel día habrá una carretera entre Egipto hasta Siria. Recuerda, estos son los enemigos acérrimos de Israel. Y él está diciendo, en aquel día va a haber una carretera entre Egipto y Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Y unos a otros adorarán juntos. Estas son las personas que los tienen a ellos cautivos. Y en aquel día Israel será junto con Egipto y Asiria una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo, bendito sea Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos e Israel mi heredad. Dios está hablando ahí de una restauración increíble, de una reconciliación increíble, de un momento extraordinario, sobrenatural y más allá de lo que se cumplió al ellos regresar de 70 años de exilio. ¿Cómo entonces explicamos que estas profecías son tan exorbitantes y alguien podría decir exageradas con relación al regreso de Israel a 70 años? La razón es porque estas profecías que nos hablan de Babilonia, de Asiria, de Egipto y de Israel están hablando de un día posterior, de la restauración final, donde estas profecías describen la restauración final del jardín del Edén. Cada vez que tú leas estos pasajes te vas a encontrar las referencias conectadas al Nuevo Testamento que te dicen esta referencia es simplemente un anticipo. Este regreso del exilio y traerte de vuelta a casa, ese sentimiento temporal de que estás en tu tierra, en tu patria, en tu casa, en tu hogar, es un anticipo de lo que será toda tu eternidad cuando salgas del exilio final, cuando salgas del exilio del pecado. ¿Están conmigo hasta aquí? Okay. Yo sé que es un poquito de teología, pero si no tenemos una base teológica, de nada podemos poner en práctica. Entonces nos convertiríamos en el Club de Leones y yo le daría una práctica motivacional. Pero hay que tomar la palabra de Dios, desglosarla, entenderla, vivirla, aprenderla, para cuando llegue yo el lunes al trabajo y no me sienta en casa, no voy a estar totalmente decepcionado, porque reconozco qué está pasando en mi vida y puedo responder a mis sentimientos, a mi perspectiva, no voy a reaccionar, sino que de forma proactiva tengo un buen marco de referencia que trasciende lo inmediato, que trasciende mi realidad. Entonces, ese regreso de Israel fue grandioso, extremadamente importante, pero cuando Dios comienza a decir, voy a sanarte de tu desierto, voy a traerte de tu exilio, de tu separación, tu distancia terminará para siempre, no solo está hablando con Israel, sino que te está hablando a ti y a mí en el siglo XXI. Todos los seres humanos fueron creados para estar en casa. Todos los seres humanos fueron creados para estar en casa. Ese sentimiento de incomodidad, ese sentimiento que no te permite ser completamente feliz porque te sientes que no estás en casa, tiene tanto y tanto que ver que todos los seres humanos fueron creados para estar en casa, pero perdimos ese hogar. Ese es el primer punto de la plática y solo hay dos. Ya casi acabamos con el primero. Fuimos creados para estar en casa. Fuimos creados para estar en casa. En Génesis 2, cuando Dios nos creó, nos puso en el jardín del Edén, nuestro hogar, nuestra casa en su presencia, donde habitaba Él entre ellos, pero el pecado nos separó. Y desde entonces dejamos de estar en casa. Desde entonces no hemos vuelto a casa. Para comprender esto, yo quiero usar una ilustración inventada, básicamente creada, para ilustrar el concepto de estar en casa. Imagínate que estás en una nave espacial y vas rumbo al planeta Marte. ¿Están conmigo en la nave? Ok. Los demás móntense que vamos rápido. En la nave vamos al planeta Marte, es una ilustración para hablar de por qué no nos sentimos en casa y qué tiene que ver. Tu nave espacial se estrelló en Marte.
Y lo primero que hace es abrir la puerta de tu cohete, de tu nave espacial. Y lo segundo, después que se abre la puerta, es que tú vas a tomar un profundo respiro y te das cuenta que la atmósfera en Marte no es igual que la Tierra. La atmósfera en Marte tiene 1.5% de oxígeno cuando tus pulmones necesitan 20% de oxígeno en la atmósfera para que usted pueda respirar básicamente normalmente. Cuando usted comienza a respirar en la atmósfera de Marte, tus pulmones comienzan a desbaratarse. Tu cuerpo físicamente comienza a derrumbarse. Y no solamente tienes un derrumbe físico, sino que como no vive nadie en Marte y usted llegó solito allí con su propia nave espacial, usted se da cuenta que tiene un derrumbe psicológico y social. Físicamente te derrumba, psicológicamente te derrumbas porque fuiste creado para vivir en comunidad, ese es otro sermón, pero fuiste creado para vivir con otra gente, aún los introvertidos, fuimos creados para vivir con otra gente y vivir en comunidad, y fuiste creados para interactuar, construir y crear socialmente. La atmósfera en Marte no sustenta tus pulmones, no sustenta tus necesidades psicológicas, no sustenta tus necesidades sociológicas y comienza a desbaratarte. Porque la atmósfera de Marte no fue construida para sostenerte. De igual modo, la atmósfera de este mundo no fue construida para sostenerte a ti, del mismo modo en que el jardín del Edén, el cielo, fue construido para sostenerte. Por eso la atmósfera de este mundo en donde la gente muere, donde todo decae, no hay nada que usted pueda ver a su alrededor que no esté en decadencia. ¿Cómo podríamos entonces sentirnos en casa si todo a mi alrededor está muriendo? Piénsalo por un momento. Yo recuerdo, después de una gran ausencia por muchos años, regresar a mi ciudad natal, llamada Isabela, en Puerto Rico. Y recuerdo que más bien recordaba y tenía todos los recuerdos de mi niñez. Y una de las decepciones más grandes fue ver la casa de mis abuelos. Te lo cuento y todavía es emotivo porque allí hubo celebraciones de cumpleaños, Nochebuena, Navidad, despedida de año, fiesta. Era donde se reunía toda la familia. Ya ellos han fallecido, se derrumbaron. Su casa, básicamente deteriorada, oxidada, viven cerca del mar. Esa historia yo te la he contado, casi frente a la playa. Y se ha oxidado, se ha deteriorado. Y lo que yo tenía en mi memoria, como lo que era una de mis casas favoritas en mi memoria, a la cual yo siempre podía regresar, viviera en Londres, Nueva York o Texas, la casa de mis abuelos era la casa. Ahí usted podía regresar. El regresar, de hecho le tomé una foto, se la mandé a mis hermanas, porque ver esa foto este verano y ver la decadencia de esa casa, simbólicamente me recordó esta plática. Todo a nuestro alrededor. Usted piensa que si regresáramos a nuestro país, a nuestra aldea, a nuestra villa, a nuestra comunidad, usted va a estar lleno de alegría. Pero qué gran decepción se llevaría, porque cuando usted regrese va a ver que todo ha decaído. La gente, el pueblo, las casas. Y lo que no ha decaído, había casas construidas en mi tío abuelo y ahora construyeron un centro comercial. No era donde yo iba, no era donde yo vivía, no era la casa que yo tenía en mi recuerdo. Y la realidad es que esa es la existencia y la contradicción del ser humano. Y es una de las cosas que el enemigo quiere usar para no permitir que tú crezcas, florezcas y te desarrolles en el presente. Quiere mantenerte en un acto de nostalgia que ya no existe y que posiblemente nunca existió. Este ejemplo no le pedí permiso a nadie, pero se lo voy a contar como quiera. Después me la arreglo en casa. Me hablaba ella siempre de un bosque que ella iba, que se llamaba el bosque Susúa. Y bueno, ella dice que ese bosque era increíble y me lo pintan. Ahí tiene una habilidad de pintar imágenes que yo me imagino las cosas así como que increíbles y maravillosas. Y entonces un día fuimos al bosque y ella me contaba que en el bosque cuando ella iba estaba lleno de hojas y las hojas le llegaban hasta acá y con esas hojas ella jugaba, se divertía. Bueno, llegamos al bosque, la cantidad de hojas era así de grande.
y podrida, dañada, la cerca. Y por años le reclamé, yo le decía, pero esto es igual que el bosque y la descripción que me hiciste, o es de verdad así que es la cosa. ¿Por qué? Yo creo que ese no es, Nair, la única que tenemos una nostalgia por lo que fue. Un recuerdo y una añoranza por estar en ese lugar y en ese espacio y con esa gente en la que llamamos casa. Por eso el corazón humano tiene esa marca profunda y ese deseo de estar en casa. Cuando Dios nos creó, Él nos puso en casa. De ahí para acá, ese es el único lugar, de hecho, que tiene la atmósfera para sustentarte intelectualmente, estéticamente, psicológicamente, socialmente, físicamente y espiritualmente. Toda capacidad humana era absolutamente sostenida y absolutamente realizada y apoyada. Así que lo primero que nos dice este pasaje de Jeremías y los que hemos leído es: fuimos creados para estar en casa. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que como raza humana escogimos no estar en casa. Y desde ese día en adelante no se detiene la búsqueda por nuestra propia cuenta de querer volver. Escogimos no estar en casa. En Génesis 3, cuando en esencia escogimos dirigir nuestra vida, ser nuestros dioses, perdimos nuestra casa, perdimos el jardín del Edén. Ese deseo, esa añoranza, esa nostalgia de regresar a lo que bien no quizás recordamos, pero añoramos, se fue para siempre. Se fue para siempre. Volvamos a la ilustración de Marte por un momento, porque ahí fue que los vi sonreír a algunos. Supongamos que logras arreglar la nave espacial, te montas de nuevo, la haces funcionar y llegas a la Tierra. Finalmente podrás decir que estás en casa. Recuerda todo lo que acabamos. Te va a alegrar, obviamente, en Marte y Tierra, mejor Tierra, ¿verdad? En Marte habrías muerto prácticamente rápido. En la Tierra la única diferencia es que vas a morir, pero más despacio. Aún lo que tú piensas que estás en casa, ¿cómo podría entonces ser ese nuestro hogar? En este mundo que se desgasta, se derrumba, nadie quiere enfrentar las implicaciones de la muerte. Pero es la realidad que todos vivimos. Pero tratamos de evitarlo y por eso trabajamos más, viajamos más, compramos más, nos divertimos más, para no encarar la realidad de que no estamos en casa. De que estamos y seguimos en una búsqueda de satisfacción profunda porque no estás en casa, y de la forma en que nosotros lo podemos hacer, tampoco podemos llegar a casa. De hecho, hay una película de Disney que los niños la tocaban todo el tiempo, el Lion King, el Rey León. Cuando estaban creciendo, aquello era en rewind y repetir, ¿verdad? Y había una canción que se llama The Circle of Life, y en español, El Ciclo Sin Fin. Los que han visto la película del Rey León, del Lion King, ¿se acuerdan de esa película? Y parece algo divertido, agradable, pero la canción del Ciclo Sin Fin o The Circle of Life, básicamente lo que te está diciendo es que tú empiezas como ser humano y luego en el ciclo de la vida terminas como fertilizante. Pero no te preocupes porque de ahí sale otra plantita y de ahí termina también como fertilizante. Y la cantábamos y la cantamos, pero no nos estamos dando cuenta lo fatalista que es esa canción. Pero lo real que es esa canción sin Dios. ¿Qué de la vida si lo único que hubiese fue el ciclo sin fin o el círculo de la vida? Donde lo que haces no cuenta y a quien amas no lo vas a poder amar por toda la eternidad. ¿Qué tal si esa fuera la realidad? Y eso es lo único que es real en este mundo. Fuera de Dios, lo más acertado es el ciclo sin fin. ¿Cuál es la necesidad entonces más básica de nuestro corazón? Amar y ser amado. La necesidad más básica y fundamental, ¿sabes cuál es? Estar en casa. You want to be home. Quieres estar en casa. Yo quiero estar en casa. Pero la forma en que hemos perseguido estar en casa nos lleva a desengaño y desilusión. Porque este mundo no es nuestro hogar.
Tú no fuiste diseñado para esta atmósfera. Este mundo no puede ser tu casa. Este mundo no te puede sostener. La Biblia dice que el hogar que tu corazón busca, la necesidad de añoranza más profunda que piensas que la has perdido en un lugar o en una persona o en un evento, de hecho, inclusive los recuerdos que tienes, mira lo que dice y contrasta esos recuerdos y esas expectativas. Salmo 91. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Y me gusta mucho como la nueva traducción, la nueva versión internacional lo traduce al español. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Nosotros podemos hacer todo lo posible para que cuando vengas a North Place te sientas como en casa. Pero igual que North Place, igual que tu trabajo, igual que las personas en tu vida, igual que todo lo que está a tu alrededor, te vamos a decepcionar porque ninguno, nada ni nadie puede hacerte sentir y llenar el hueco que hay en tu corazón y la necesidad profunda de estar en casa. Porque ¿sabes quién es nuestra casa? Dios. Dios. Y es su presencia. Y es en el espacio cuando estamos en Él, frente a Él, y Él está. Y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, que tú puedes decir, me siento triste, me siento desvanecido, me hace falta, pero sé que ni eso, ni él, ni ella, ni nada puede llenar este espacio. No voy a estar en casa hasta que verdaderamente esté en casa. Ahora, lo que sí tienes que reconocer, que no estás solo. Que todos tenemos el mismo sentimiento y de alguna manera lo expresamos o no lo expresamos, pero dentro de cada uno de nosotros hay un sentimiento profundo por querer que la cena de Navidad sea perfecta, por querer que la noche de acción de gracias sea perfecta. ¿Por qué? Porque queremos estar en casa, aunque sea temporalmente. Pero lo que dijo, nuestro deseo de estar en casa verdaderamente es un deseo profundo de nuestro verdadero hogar. Tenemos que evitar la ingenuidad de enmascarar nuestro profundo deseo de estar en casa, pensando que se arreglará si solo tengo una gran familia, o si solo tengo una casa, o si puedo ganar suficiente dinero, o si logro tener aquel trabajo. No funcionará. Se desmorona, se pudre, no solo la casa, el dinero, sino también las personas. Todo, a lo largo de todas las generaciones. El único que puede ser tu hogar es Dios. El único que es nuestra casa es Dios. Te invito a ponerte de pie y que me acompañes en esta oración. En estos momentos es un excelente tiempo para regresar a casa. Y quizás es tu primera vez en North Place, quizás es tu primera vez en una iglesia como esta, pero el deseo de mi corazón, pero más que nada el deseo del corazón de Dios, es que tú regreses a casa. Y el mejor anticipo de lo que significa verdaderamente estar en casa y poder vivir una vida plena es abrirle tu corazón a Él. Dice que Él toca la puerta, Él está ahí y está dispuesto a entrar a tu corazón. Y si tú le permites entrar a tu corazón, dice que Él entrará y cenará contigo. Y Él llenará cada espacio y cada vacío y te ayudará a entender los retos, la desilusión, las dificultades que en la vida enfrentamos. Mientras tú abres tu corazón a Él ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Dios bueno, Dios eterno, Dios fiel, Dios que nos ama, Dios que siempre has dicho que eres nuestra casa, que tras generación has sido nuestro hogar. Y aunque nos hemos alejado de ti, aunque hayamos tomado decisiones para alejarte, tú siempre estás extendiéndonos una invitación a regresar a casa, a regresar a ti, a regresar a tu presencia, a la plenitud de quien tú eres.
Hoy abrimos nuestros corazones y te damos gracias porque en ti está nuestro verdadero hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.